Vamos a nuestro tema de este día titulado La cabeza y el león. Muchas gracias por estarnos viendo en la serie Sueños del Futuro. Sean ustedes muy bienvenidos y esperamos de que este tema sea de tanta bendición como lo ha sido para nosotros estudiarlo. Quiero invitarle a que por favor incline su rostro para tener una palabra de oración. Padre amado, nada hay que pueda hacer el hombre para entenderte tus misterios y la forma en cómo tú nos hablas, si no es a través de la mediación de tu Santo Espíritu, quien se digna a colocarse en nosotros y nos convierte en un templo para que pueda morar tu presencia y que así podamos establecer una conexión con el cielo. Te pedimos que por favor usted limpie de nosotros todo pecado, toda distracción, para que ahora que abramos tu Biblia podamos encontrar en ellas palabras que lleguen a nuestro corazón. Pongo en tus manos a las personas que nos están viendo a través de las diversas plataformas, en Zoom, en YouTube, en Facebook. También quisiera poner en tus manos a las personas que se encuentran en este lugar para que usted no les haga salir de aquí vacías, sino que si un poquito más se pudo aprender de lo que ya ellos saben, que sea de bendición y para gloria de su nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel capítulo número 7. Daniel el capítulo número 7. Estamos estudiando el sueño que tuvo Daniel. Daniel soñó un sueño que, como vimos ayer, establece un paralelismo muy similar al sueño de Nabucodonosor. Y ahora vamos a tratar de entender cuál es el aporte simbólico que da cada uno de los elementos que agrega el sueño de Daniel. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios de una vez inmediatamente en el versículo número 4. Daniel capítulo número 7, el versículo 4, en el cual vamos a ver la primera bestia que se nos presenta. El libro de Daniel, el capítulo número 7, el versículo 4, dice: la primera era como león. No era un león, era como un león. Y tenía ¿qué? Alas de águila. ¿Por qué es que la Biblia utiliza estas dos características de animales? Águila y león. Decide ponerle alas de águila y decide utilizar un cuerpo de león. ¿Por qué? ¿Por qué? Recordemos que ayer nos hicimos la pregunta con los vientos. ¿Por qué 4 vientos y no 5? ¿Por qué vientos y no canguros? ¿Por qué águila y por qué león? Porque Dios constantemente se quiere comunicar contigo. Entonces Él está utilizando palabras, está utilizando conceptos que tú puedas entender. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué significa a la luz de la palabra de Dios estos símbolos. Y para ello vamos a ir a la Biblia en el libro de Segunda de Samuel. El libro de Segunda de Samuel, el capítulo número 1. Segunda de Samuel, el capítulo número 1. Y vamos a buscar en el versículo número 23. Segunda de Samuel, capítulo 1, el versículo 23. Presten atención a las características que se le atañen a las águilas y a los leones y que son las mismas características que Dios quiere comunicarte a ti acerca del reino de Babilonia. El reino de Babilonia dice que tenía las características que están en el libro de Segunda de Samuel capítulo 1 versículo 23 cuando dice: Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida y en su muerte, no fueron separados, mas ligeros eran ¿qué? Y más fuertes que ¿qué? Es decir, ¿cómo iba a ser el reino de Babilonia? Iba a ser un reino fuerte y a la vez iba a ser un reino ligero, veloz. Nabucodonosor fue
un rey sumamente estratégico, sumamente inteligente y sumamente exitoso a la hora de conquistar. Pero no se habla de Nabucodonosor solamente por esas características. No quisiera adentrarme en la parte histórica. Yo quiero que usted vea lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios menciona a estos dos animales como los animales que iban a estar al acecho del pueblo de Israel. Esto es muy importante porque en la mente israelita estaba el concepto que el águila y el león eran depredadores. Y los profetas, cuando empezaron a profetizar en contra de su propio pueblo, trataban de explicarles que iban a venir depredadores a atacar a ese pueblo. Y Moisés dice, el Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás. Y fue justamente el pueblo babilónico el que conquista a Israel. Y entonces, claramente, cuando se presenta la primera bestia, el primer reino que sale de en medio del agua, lo que está viendo Daniel son las características de su depredador. Porque ¿en qué momento escribió Daniel este sueño? En la época de Babilonia. Entonces, cuando Daniel empieza a ver esto, él se da cuenta los mensajes que fueron escritos por el profeta Jeremías, cuando decía, nuestros perseguidores eran más veloces que ¿qué? Que las águilas del cielo. Por los montes nos persiguieron, en el desierto nos tendieron emboscadas. Cuando viene este león con alas de águila, inmediatamente Daniel asocia este reino con el reino que conquistó a su tierra, a su pueblo, a su gente. Y ahora no solamente se habla de esto, mira lo que dice el libro de Jeremías, el capítulo número 4, el versículo 7. Dice, ha salido el león de la espesura y el destructor de las naciones. Se ha puesto en marcha, ha salido de su lugar para convertir tu tierra en desolación. ¿Cuál tierra? Tu tierra. Jeremías dice, tu tierra, mi tierra. Y eso lo sabía también Daniel. Mi tierra iba a ser destruida por un destructor, un león destructor que iba a salir de las espesuras. Tus ciudades quedarán en ruinas, sin habitantes. Y en ese momento, entonces Jeremías le pone nombre y apellido a ese león. En el capítulo número 25, en el versículo 29, dice, he aquí mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Siervo mío, los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. ¿Entiendes por qué para Daniel era muy claro que el león con alas de águila representaba al rey Nabucodonosor y a Babilonia? Porque lo que está entendiendo Daniel son las características proféticas predecesoras a su tiempo que indican que Nabucodonosor y Babilonia eran un león con alas de águila. Ahora bien, si nosotros vemos la arqueología, casualmente Babilonia siempre era representado ¿por qué? Por los leones. Cada vez que usted ve la iconografía babilónica, usted verá por todo lado representaciones de los leones. Y este hermoso y gran pueblo, esta hermosa y gran ciudad, tenía unos muros que parecían inexpugnables, que era casi imposible que alguien pueda conquistar a Babilonia. Era un reino tan poderoso que no había manera de pensar que a alguien se le ocurriera siquiera destruirlo. Pero en medio de eso, de ese reino tan hermoso, en medio de esas grandes murallas que rodeaban esa ciudad, había una pequeña puertita que dejaba pasar el río.
Y entonces ese río era una belleza, porque entonces entraba dentro de la ciudad y venía siendo como un acueducto. Imagínese usted, ¿qué va a hacer el AIA? No, 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 eso era alta tecnología, agua pura de manantial, entraba a la ciudad y salía de la ciudad, era perfecto. Entonces, el rey Ciro encontró en toda esa gran muralla un huequito donde él podía, ¿qué? Entrar. Así también trabaja Satanás en nuestra vida. Un pequeño espacio que le dejes y él por ahí entra. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el rey Ciro? Empezó a desviar las aguas de ese río. ¿Y qué pasaba con el caudal del río? Bajó. Entonces ese huequito dejó de ser un huequito a hacerse un ¿qué? Un huecote, porque ya no había tanta agua. Y en una noche los soldados entraron por ese hueco y tomaron la ciudad. Fue la conquista más impresionante de todas las que vamos a estudiar. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué Babilonia? A ver, seamos francos. ¿Por qué Babilonia permitió que un reino entrara así? Así. Ay, es que nadie se dio cuenta. A ver, seamos francos. No hay atalayas que se fijan a ver cómo están, a ver si hay algún reino que se esté acercando. Vea lo que dice el hermano, estaba en una borrachera. Era la única explicación que usted le puede dar para que una hermosa ciudad no pueda identificar a kilómetros que algo está pasando. Porque cuando usted está atento, cuando usted está presente en medio de las cosas, usted, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con el río? A ver, está bajando, está bajando. A ver, señores, ¿qué está pasando? Pero ¿por qué es que este pueblo cayó? Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a por qué Babilonia cae. Busca conmigo el libro de Jeremías, el capítulo 50. Jeremías, el capítulo 50, y vamos a ir al versículo número 2. Jeremías, capítulo 50, el versículo número 2. Jeremías, el capítulo 50, el versículo número 2, dice, anunciadlo en las naciones y hacedlo saber. Levantad también estandarte, publicadlo, no lo encubráis. Decid, tomada ha sido Babilonia, Bel está avergonzado, destrozado está Merodac, avergonzados están sus imágenes, destrozados están sus ¿qué? Ídolos. Oh, qué interesante. Parece ser que Babilonia estaba muy preocupada, más que por si se estaba bajando el río, por sus ¿qué? Por sus ídolos. Y es que no solamente es por los ídolos, sino por las fiestas que giraban en torno a los ídolos. Porque a ver, yo puedo tener 50,000 ídolos a la par que yo les camino a la par y no pasa nada. El problema es cuando yo tengo el ídolo y tengo una fiesta en torno al ídolo, tengo una actividad en torno al ídolo, el ídolo se convierte en algo especial para mí. Y vea lo que dice Jeremías capítulo 51. Jeremías el capítulo 51, el versículo 47. Jeremías capítulo 51, el versículo 47, donde dice, por tanto he aquí vienen días en que castigaré a los ídolos. Para que quede como claro, no sé si usted sabe qué significa ecumenismo. Uniones religiosas, sincretismo religioso. Babilónica, su dogma no lo tenía claro porque era sincrética. Es decir, todos estábamos unidos por un mismo Dios, por un mismo sentir, por una misma alegría, por una misma felicidad. Juntos pero no revueltos, porque al fin y al cabo yo podía creer en el Dios, más en la diosa fulana, más en la del Dios sutano, pero al fin y al cabo todos creemos en Dios, ¿no? Eso era sincretismo, ¿ok? Babilonia le encantaba el sincretismo y esas eran sus expresiones locales, no tenían dogmas. Y entonces, además Babilonia tenía una cosa que se llamaban los dioses de altos grados y los dioses de bajos grados. Y resulta que los dioses eran
terribles y eran vengativos y tenían superpoderes. ¿Les suena eso parecido a lo que a veces vemos nosotros en la televisión? Que nos venden el concepto de cómo son los dioses, dioses mayores, dioses menores. No somos tan distintos a Babilonia. Si ahorita cayera una bomba atómica aquí y llegaran los arqueólogos, dirían, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creían los costarricenses? Y entonces dicen, no sé, hay unos que creían en esto, hay otros que creían en esto, pero al fin y al cabo como que todos estaban juntos. ¿Me va siguiendo? Ahora, mira qué interesante esto, porque resulta que los muros de Babilonia, dice, eran inexpugnables y es por ello que los persas crearon un plan que consistía en cambiar el curso del Éufrates para que bajara hasta la altura aceptable. Mientras los residentes de la ciudad estaban distraídos en uno de los grandes días religiosos, ¿qué fue lo que pasó? El ejército persa evadió el río. Por eso fue que nadie se dio cuenta que el río estaba bajando. Por eso fue que nadie se dio cuenta que los persas estaban atacando. Porque como estaba toda la gente, estaba en una fiesta religiosa. ¿Y quién le va a decir a las fiestas religiosas que están mal? Pues no hay ninguna fiesta que no sea mala. Bueno, sí hay fiestas que son malas, pero si son religiosas ya no son tan malas. ¿Me va siguiendo? ¿Va siguiendo por dónde va la cosa? Y entonces resulta que tengo acá un comentario de una conferencia de Rocío de Arriba, que ella es arqueóloga y que da una conferencia muy interesante de lo que son las piedras cuneiformes babilónicas. Y entonces ella empieza a explicar que básicamente los babilonios eran personas que tenían rituales y ceremonias religiosas en los templos y que sobre lo que giraban esas ceremonias eran sobre rituales que tenían mucho que ver con la unidad de todas las culturas a través de la música, y en el punto máximo en donde ellos se podían reunir era en el Año Nuevo y el culto para la diosa Ishtar, y celebraban mucho a la diosa de la guerra y del amor. Es decir, sus fiestas rituales eran en torno al amor. Y claro, ¿quién va a estar en contra de una fiesta del amor? Hasta yo iría a una fiesta del amor. Bueno, no iría a una fiesta del amor. Pero suena bonito, ¿no? Que te invitan a una fiesta del amor. Porque si usted no va a la fiesta del amor es porque usted es una persona odiosa. Y nadie quiere ser una persona odiosa. Vea cómo se manipula a los pueblos. Ahora, mira qué interesante. Porque Babilonia, al fin y al cabo, cayó en manos víctima de... La pregunta es, si Babilonia cayó por eso, ¿podrías tú y yo llegar a caer por lo mismo? Por supuesto. Y no solo eso, sino que el juez va a juzgar a los que caigan igual que cayó Babilonia. Sin embargo, Babilonia es el reino más interesante de todos los 4 reinos que vamos a estudiar. Porque es el único reino, escúchelo bien, es el único reino que es transformado. Vamos a leer el versículo 4 de Daniel 7 para continuar con nuestro estudio. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando y ahora preste atención. Hasta que sus alas fueron ¿qué? Y fue levantada del ¿qué? Y se puso en 2 ¿qué? Y se le quitó el corazón y se le dio un corazón de ¿qué? Ninguna bestia de Daniel, ni te digo más, ninguna bestia de la profecía de toda la Biblia tiene estas características, lo cual convierte a esta bestia en algo maravilloso. Porque siempre estudiamos a Daniel capítulo 7 y decimos, ¿qué hay en Daniel capítulo 7? Las 4 bestias. ¿Y qué más? El cuerno pequeño. ¿Y qué más? Y 4 vientos y el mar. ¿Y qué más? No, nada más. El juez.
¿El anciano de días? Y nunca se habla del personaje que levanta al león, porque no dice que el león se levantó solito. Lo levantan. Y no dice que se le arrancó las alas solo, dice, y lee. ¿Y quién es ese personaje? Muy interesante es que primero le arranca las alas, después lo levanta y cómo termina la obra. ¿Cuál es el punto clímax de cómo termina la obra? ¿Le qué? ¿Por qué es tan importante el corazón? Porque la pregunta que tenemos que hacer es ¿qué corazón tenía ese león? Justo eso, un corazón de una bestia. Hicieron un león, y era una bestia y un corazón de bestia. Ahora observe bien, ¿por qué es tan importante el corazón? La Biblia señala en Proverbios 4:23 que el corazón es sumamente importante. El corazón es clave. El corazón determina inclusive qué es la persona. Es decir, mientras este león se hubiera quitado las alas y tuviera los pies sobre el suelo, si no se le cambiaba el corazón, iba a seguir siendo la misma bestia. Es hasta que se le cambie el corazón por un corazón de carne que ahora sí la obra está terminada. Y aquí es a donde viene el tema que es sumamente interesante. Vamos a ver lo que dice la Biblia respecto al corazón. Os daré, dice Ezequiel capítulo 36, el versículo 26, un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón que tienes de qué. Y os daré un corazón de... Sabes, yo siempre me he preguntado por qué es que Dios nos va a dar un corazón de carne. ¿Por qué un corazón de carne? ¿Se ha preguntado usted por qué un corazón de carne? Porque es más suave, sí. Pero ¿sabes por qué es que yo me pregunto eso? Porque yo siempre me pongo a pensar en Gálatas capítulo 5, que dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Entonces a mí me parece muy extraño que él diga, te voy a poner un espíritu nuevo y te voy a dar un corazón de carne, de ahí pues mejor me pone un corazón de espíritu, porque me da un corazón de carne, me pone un espíritu nuevo, lo que me va a generar es un conflicto. Porque mira todo lo que saca la carne, ¿no? La carne es terrible. Vea lo que dice, porque y manifiestas son las obras de la carne, que son pero escucha esta palabra, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. No, esa cosa es terrible, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Todo eso sale de la qué. Y pero entonces vamos a tener un corazón de carne. Permítame explicarle esto con un ejemplo. ¿Le puedo poner un ejemplo? Vean, ellas son mis perritas. Las tres las amo con todo mi corazón. Son todas unas bestias. Pero una de ellas se llama Milú. Cuando yo conocí a Milú, fue amor a primera vista. Quienes me conocen saben que a mí no me gusta para nada los perros. Sin embargo, ella, con esos ojitos, tuvo la capacidad de hacer un contacto conmigo para siempre. Yo amo a Milú. Sin embargo, ella tiene un pequeño defecto. Le encanta comer caca. Y yo me doy cuenta de eso siempre. Adivinen cómo. Cuando me está saludando y chupando toda la cara. Y yo, ay, ya, ya, y otra vez, Milú.
Y entonces me he sentado con Milú muchas veces y converso con ella y le digo, Milú, esto no te sirve para tu vida. No puedes vivir así. Tienes que cambiar ese hábito. Y Milú solamente se me queda viendo así. Y yo le digo, Milú, porque además de eso después le da diarrea porque le cae mal. ¿Te has dado cuenta cuánto daño te hace este mal hábito? Pregúntenme, ¿le ha funcionado esa estrategia? ¿Me ha funcionado esa estrategia para que Milú cambie sus hábitos? ¿Por qué Milú no cambia? Porque Milú tiene esa naturaleza. Ese es su corazón. Si yo quiero que Milú cambie, yo necesito utilizar otra forma de guiarla. Tengo que vigilarla, tengo que cuidarla, tengo que evitar que ella lo haga. Para que cuando así vaya a hacerlo, entonces yo pueda evitar que ella llegue a ese hábito que estoy tratando de evitar que ella haga. Lo mismo le pasaba al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey que él había visto en sueños del futuro cómo iba a terminar la historia. Dios le había hablado, lo había guiado, lo había cuidado, lo había ayudado, pero Nabucco nada que cambiaba. Así que llegó una vez en esta historia Nabucco a tener un sueño. Y él soñó algo que lo cautivó. Dice que en su visión, en Daniel capítulo 4, él vio en su visión a un vigilante. Ojo la palabra que usa, un vigilante santo. Y ese vigilante lo estaba viendo. Y entonces ese vigilante se le dijo, derriba al árbol, corta sus ramas, quítale el follaje, dispersa su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de las ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado un corazón de qué. Y pasen sobre él 7 tiempos. Y todos estaban así escuchando el sueño de Nabucodonosor, diciendo, bueno, por dicha esta vez se acuerda, porque si no nos hubiera matado otra vez. Y ahora entonces, Nabucodonosor otra vez dice, no sé cuál es el sueño, me pueden traer a Daniel. Y entonces Daniel llega, y cuando entonces Nabucodonosor le cuenta el sueño a Daniel, entonces él, lo que le pasa es que cuando escucha el sueño de Nabucodonosor, quedó estupefacto. Dice que se quedó atónito casi 1 hora, imagínate Daniel. Atónito se quedó. Y resulta que Daniel nada más decía, como le digo al rey, es que está muy fácil de interpretar. Este no necesita mucho. El problema no es la interpretación. Aquí el problema es cómo yo le voy a decir al rey. ¿Cómo le explico? Y entonces Daniel le dice al rey, bueno, a ver, mira, lo único que te puedo decir, rey, es lo siguiente. Lo que te voy a decir ahorita es muy duro. Solamente le desearía lo que te deseo, lo que viene en ese sueño, se lo deseo solamente a tus enemigos. No te lo deseo a ti, pero te lo tengo que decir. Y este es el momento más duro. A veces a nosotros nos pasa que nos tocará tener que decirle a las personas lo que es. Y ese momento es muy duro, porque yo tengo que decirte lo que es. Y a veces uno trata como de buscar palabras bonitas, pero tengo que decírtelo. Y Daniel dice, tú eres ese árbol. Tu corazón va a ser sacado y convertido en un corazón de bestia. Y entonces Nabucodonosor llegó y dijo, muchas gracias por el sueño. Pero Daniel dice, no, Nabucco, antes de irme necesito darte un consejo. Y mira el consejo que le da Daniel. Mira, acepta mi consejo, Nabucodonosor. Tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos,
pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Quizás sí vivas tu vida tranquilo. Y Nabucodonosor llegó y le dijo: Daniel, muchas gracias, pero no gracias. ¿Cuántas veces nos ha pasado que Dios a nosotros nos llama y le decimos muchas gracias, pero no gracias? Aún no es mi momento. Y Dios te da el mismo consejo hoy que le dio a Daniel a través de este versículo para Nabucodonosor. Oh, cuánto anhela Dios tu tranquilidad. Si tan solo tú recurres a sus múltiples misericordias. ¿Cuánto harías si tan solo aceptas y redimes tus pecados con su justicia? Y entonces, como Nabucco, decimos gracias, pero no gracias. Y entonces lo que le pasa a Nabucco es de que de pronto, en una mañana normal, él se hace literal una completa bestia. Y pasó así 7 años comiendo zacate y rociándose con el rocío de la mañana y desnudo, haciendo el ridículo, porque eso es lo que pasa cuando rechazamos a Cristo, hacemos el ridículo, andamos ahí por un lado, por otro lado, haciendo la vergüenza, porque tú y yo sabemos que Cristo te tiene mucho mejores planes. Pero andamos ahí, y seguimos, y entonces dice el versículo en Daniel capítulo número 4, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Recibí nuevamente el corazón ¿de qué? De carne. Y usted dirá: pero ¿por qué de carne si los frutos de la carne son malísimos? Porque el punto acá es de que la carne se manifiesta de alguna manera. Y el punto es que cuando usted tiene un corazón de carne, ahora usted puede ver eso que se manifiesta. Pero el corazón de piedra y el corazón de bestia no lo pueden ver. Por eso es que Milú no lo puede ver, porque ella es una bestia. Y por eso es de que alguien que tiene un corazón de piedra no lo puede entender. Cristo te está llamando, Cristo quiere darte misericordia, Cristo quiere darte salvación, pero sigue el corazón de piedra, el corazón de bestia, como quien no quiere la cosa, como que no es conmigo. La verdad es que el orgullo me da pena, me da la soberbia, y entonces yo decido: mejor esto, todavía no ha llegado mi momento. Y sigues todavía desnudo, caminando por el mundo, y simple y sencillamente no te das cuenta que Dios tiene un plan para ti, para que vivas una vida completamente diferente de la que tú te imaginas. Pero sigues tratando de agarrar, sigues tratando de sujetar, sigues tratando de tú tomar el control. Y entonces cuando tratas de tomar el control es imposible. Pero dice que en el mismo tiempo, dice Nabucodonosor, mi razón me fue devuelta. Pero entonces él dice: Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, él puede humillar a los que andan con soberbia. Porque entonces Nabucodonosor se da cuenta que ese es el principal problema por el cual no damos el paso, porque muy en el fondo nosotros todavía tenemos esa barrera que impide que nos entreguemos por completo a Cristo, y tenemos que todavía seguir comiendo más zacate hasta que sea lo suficiente para poder llegar a sus pies. ¿Por qué vamos a seguir nuestra vida así si Dios nos está llamando? Porque adivina qué, hoy otra vez Dios está llamando. Si piensas que la profecía es simple y sencillamente para que usted adquiera grandes conocimientos, no se olvide de esto. Dios te está llamando. Dios quiere que tú le des su corazón para que seas transformado, para que vivas una vida diferente antes que caigas en el zacate, en el pasto, antes de que llegues a vivir lo que vivió Nabucodonosor. Él tiene planes para ti,
planes maravillosos. Él quiere que tú tomes decisiones. Él quiere que tú cambies. Él quiere que le des tu corazón de piedra, tu corazón de bestia, para Él poner un corazón de hombre, para poner un corazón de carne, para poner un corazón que se percate cuán grande y poderoso es Dios para salvar. Porque cuando ahora tu corazón es de carne, pero Él pone un espíritu nuevo dentro de ti, entonces ahora el espíritu puede llegar a hacer transformaciones en la vida de esa persona. Porque esa persona sabe en qué estado está. El problema es de que no nos damos cuenta en qué estado estamos y entonces pensamos que todo está bien cuando realmente no lo está. Quiero que por favor medites en el canto que vamos a escuchar y que las palabras de ese canto puedas hacerlas tuyas. Y si quieres tomar decisiones después del canto, recuerda, Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Nunca pasó por su mente que sería el rey, ni convencer a un gigante más fuerte que él. Era tan solo un muchacho que al viento cantaba con su arpa fiel, un pastorcillo de ovejas que amaba a su Dios por encima de él. Nunca esperó ganar premios con su linda voz, ni que este mundo aplaudiera sus actos de valor. Nunca buscó ser primero en la fila y tampoco llamar la atención. Era tan solo un muchacho que amaba cantarle tan solo a su Dios. Un corazón conforme al tuyo es lo que pido, que aun en mi error quiera volver a estar contigo. Dame humildad para aceptar, dame la fe para confiar, dame tu abrazo, mi Señor, una vez más. Cuenta la historia que un día la guerra él dejó. Una mujer y una orden su cielo nubló. Ya de rodillas cantó como un niño las notas que Dios escuchó. Contra ti solo he pecado, transforma mi vida. Perdona mi error. Un corazón conforme al
pido que aun en mi error quiera volver a estar contigo. Dame humildad para aceptar, dame la fe para confiar, dame tu abrazo, mi Señor, una vez más. Un corazón conforme al tuyo es lo que pido, que aun en mi error quiera volver a estar contigo. Dame humildad para aceptar, dame la fe para confiar, dame tu abrazo, mi Señor, una vez más. Hay alguien en este lugar que le gustaría decirle hoy al Señor: toma mi corazón de nuevo. No importa las veces que me he equivocado, no importa las veces que ya te lo he entregado, hoy yo quiero una vez más ponerme de pie delante de los ángeles y decirle: Dios, delante de tu presencia quiero hacer un pacto contigo, y decirle: Padre Santo, dame un abrazo una vez más, ayúdame a salir adelante. Ayúdame a ser un mejor ser humano, que solo sea tu espíritu el que me guíe, que ya no viva una vida en la cual yo siga bajo mis impulsos, sino que seas tú el que tome mi corazón y lo haga tuyo. Si alguien quiere ponerse de pie y decirle: Señor, yo quiero eso para mi vida, yo quiero que tu presencia esté conmigo, yo quiero que no te apartes de mí nunca más. Todas las veces pasadas he vivido una vida en la cual he caído, pero una vez más tengo la oportunidad de hacerlo. Yo quiero que por favor te pongas de pie para que los ángeles tomen nota y digan: ahí hay uno más que quiere volver otra vez a poner su corazón en las manos de aquel que puede salvarnos, aquel que puede hacer ese cambio en nuestra vida, aquel que no te va a dejar igual, te promete la mejor de las decisiones, solo porque te ama. Es la mejor decisión que puedes tomar, darle tu corazón a Cristo hoy, una vez más. Dios, ¿ves que todavía hay personas que quieren entregar tu corazón a ti una vez más? Pido que por favor tus ángeles tomen nota de este momento, para que cuando vengan los momentos tempestuosos, los momentos difíciles, ellos tengan en sus anotaciones: este de aquí se levantó en aquella noche y dijo: yo quiero que tú tomes posesión de mi corazón. Por favor, oh Dios, si hay alguien en casa viéndonos, que si se encuentra en un lugar en donde pueda, se ponga de pie, levante su mano y diga: Padre amado, heme aquí, yo te doy mi corazón, pon tú el que tú quieras, porque el mío es de piedra, el mío es soberbio, el mío es orgulloso, el mío tiene problemas, el mío ya no siente la maldad, pero ahora tú puedes hacer un cambio. Si tú quieres, hazlo hoy, porque necesito de tu presencia, para que así, no importa el tiempo en el que se vea este video, tú levantes cada vez que alguien le dé play un pacto con ellos para salvación, para misericordia, para justicia y para redención. Perdona nuestras faltas y nos ponemos delante de ti, oh Dios, como humildes pecadores, para que usted haga lo que hizo con Babilonia, nos levante, nos ponga en nuestros pies de nuevo
nos cambie el corazón. Porque si usted pudo con Babilonia, ¿cuánto más no podrá con nosotros? Se lo suplicamos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre del Dios de los misterios que dio a su Hijo amado, Cristo Jesús, Señor y Redentor nuestro. Amén.